¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tan enraizada está la corrupción en nuestras instituciones? De esto hablamos hoy en República. Una nación puede sobrevivir a sus tontos, incluso a sus ambiciosos, pero no puede sobrevivir a la traición interna. Un enemigo a nuestras puertas es menos formidable porque se le conoce por el estandarte que porta abiertamente. Pero el traidor se mueve libremente entre los que están adentro. Sus susurros astutos se escuchan por los pasillos y por los salones del gobierno, porque el traidor no parece traidor. Habla con un acento familiar a las víctimas, luce como ellas, usa sus argumentos, apela a la bajeza común a muchos hombres. Trabaja secretamente en la oscuridad destruyendo los pilares de la República. Infecta al cuerpo político. El traidor es una plaga. Esto se le atribuye a Marco Tulio Cicerón, filósofo, orador y uno de los últimos republicanos en Roma. Lo habría dicho allá por el 58 a.C. y se refería al corrupto, al que él identifica como traidor a los ideales de la República y a la consecución del bien común. En los últimos 2 años hemos visto en el país cómo ha emergido una conciencia que, esperemos, se torne en cultura, en contra de la corrupción y por la transparencia. Pero para llegar a esto hay que hablar de ella y sacar a la luz lo que presuntamente es, como diría Cicerón, traición o corrupción. Para hablar de esto, esta mañana nos acompañan en República 3 personas que han investigado sobre estos temas. Marvin Umaña, él es antropólogo cultural y también catedrático de la Universidad Tecnológica. También nos acompaña Héctor Silva Ábalos, director de la revista digital Factum y autor del libro Infiltrados, que habla sobre corrupción dentro de la PNC. Y también César Castro Faguaga, periodista, investigador y también miembro de la revista Factum. Colegas, caballeros, bienvenidos a República. Buenos días. Bueno, quizá quisiera empezar entonces contigo, Héctor, para que hablemos acerca de las posibles respuestas a la primera pregunta. ¿Qué tan enraizada está la corrupción en nuestras instituciones? Yo creo, Carlos, es el principal problema de nuestras instituciones. O sea, es un modo de vida. Está enquistada ahí desde inicios de la República y es un mal que no conoce color político, es un mal que no tiene que ver con ideologías, es una forma de vida. Ahora El Salvador, eso está claro, es un mal que no puede ser atribuible solo a la derecha política, ni solo a la izquierda política. Desde la llegada de la izquierda al poder, en el 2009 con la presidencia de Mauricio Funes y a la salida de Mauricio Funes ha quedado claro eso, que no era patrimonio de la derecha, como la izquierda nos había hecho creer, ¿no? Tenemos casos, como tú mencionaste, en los últimos años, que son claros casos de corrupción en las instituciones y que están ahí porque el corrupto llegó, es decir, llegó con una bandera política o la otra, con la mentalidad de que eso era inherente al poder que el soberano le estaba atribuyendo, es decir, que venía en el paquete de beneficios que el soberano le estaba atribuyendo con su voto, era bueno, aquí estoy, esta arca pública, hoy yo la controlo. Así ha sido, y ese es, si tú te fijas, el gran argumento de defensa de los políticos cuando se les señala a su corrupto o a su corrupción. ¿Y cuál es el problema? Si esto ya existía antes. Aquel es más corrupto, el mío es un poco corrupto, pero aquel era. Entonces, esa argumentación, esa defensa, te indica qué tan enraizada está. Es, creo yo, Carlos, el principal problema o uno de los principales problemas de la cosa pública en El Salvador, ¿no? Ok, hablemos entonces ahora un poco más en detalle de los sistemas de transparencia, digamos, Corte de Cuentas, Tribunal de Ética Gubernamental, la sección de probidad, el Instituto de Acceso a la Información Pública. Hablemos también del sistema de aplicación de la ley, de la Fiscalía y de la Policía Nacional Civil. Y en eso yo sé que tú eres experto, has escrito este libro que se llama Infiltrados, que habla sobre la presunta corrupción o la corrupción dentro de la policía. Quiero que pongamos en pantalla algo de lo que recientemente escribiste y que lo extraímos del portal digital de la revista que diriges. Factum dice:
Todos los tumores de la policía siguen ahí, supurando, sin que nadie, en especial las nuevas autoridades nombradas por el gobierno de Sánchez Serén, hagan algo. La segunda, la normalización de la corrupción, del chanchullo, del desmoronamiento moral y administrativo de una institución que sigue siendo indispensable para el buen funcionamiento de nuestra democracia. Héctor. Sí, yo cuando escribí este libro, lo escribí en el 2013 y lo publiqué en el 2014, la tesis de la que parte este libro es que el ejemplo de la policía es bueno para explicar precisamente lo que hablamos en la apertura, ¿no? Es cómo está enraizada la corrupción, cómo está enraizado el problema, específicamente en una institución que se suponía era parte del nuevo pacto político del Salvador a partir de la firma de los acuerdos de paz en 1992, ¿no? Se suponía que estas nuevas instituciones se creaban para trascender los males institucionales que provocaron la guerra y que se empeoraron durante la guerra, ¿no? La guerra nos dejó sin instituciones, partíamos de un pacto fundacional entre el gobierno de Alfredo Cristiani y la guerrilla del FMLN, en cuya cúpula dirigencial estaba entonces el actual presidente de la República, que partía de que esas instituciones le iban a pertenecer al soberano, al Estado, ¿no? Y la Policía Nacional Civil era, mi tesis, la que planteo en el libro era particularmente importante porque era precisamente la policía una de las instituciones que más había violado todos los derechos de la gente, ¿no? Del soberano antes y durante la guerra, y que por su función de seguridad pública es una institución que, como la institución educativa del Estado, por ejemplo, la institución de salud del Estado, está en contacto directo con la población, le está diciendo está en contacto directo con el que le ha dado el derecho de decirle defiéndame, de decirle cuídeme, ¿no? Le está otorgando el soberano a esa institución el poder de ejercer la fuerza, le está otorgando incluso licencia para matar, ¿no? El problema entonces es que la policía la tesis del libro nace corrupta, nace con todos los vicios que tenía desde su fundación y se traslada simplemente a un nuevo cuerpo que en los primeros años tiene algunos visos de querer ser mejor, pero que termina secuestrada por un grupo, lo que ahí se llama el grupo élite de comisionados, ¿no? Que la ocupan, la policía, para beneficiarse personal, profesionalmente, para crear una élite. Si tú vas a lo que está pasando ahora, claro, lo que está pasando ahora en términos de seguridad pública y violencia, etcétera, tiene muchísimas otras raíces, pero la incapacidad de la PNC para abordar la desconfianza que la PNC genera. Claro, me pueden decir los jefes policiales, bueno, pero anda a encuestas. La policía es una institución respetada por miedo, y simplemente porque ahora el problema de violencia está a la salida de la puerta de cualquier salvadoreño, ¿no? Pero la gente no denuncia precisamente por eso, porque no confía en esa institucionalidad del Estado, ¿no? Y eso está muy claro en cómo las élites que se van creando durante la guerra, después de la firma de los acuerdos de paz, se van apoderando de esa institución para utilizarla por sus beneficios personales. Yo termino solo diciéndote de los grandes problemas. Tú mencionaste otras instituciones como la Corte de Cuentas, ¿no? Uno de los grandes problemas que ves en la policía es que nace sin ninguna intención, sin ningún mecanismo efectivo interno de fiscalización. Es decir, esa parte de los acuerdos de paz, obviamente en el papel estaban, ¿no? Pero al día de hoy no hemos tenido una Corte de Cuentas seria, es una Corte de Cuentas utilizada por los partidos, hemos tenido por ratos, por breves periodos de tiempo, inspectorías efectivas dentro de la policía, pero han sido sus trabajos, cuando han ido a atacar la corrupción, se han ido a la basura. Fiscalía General de la República, bueno, el exfiscal general está procesado por delitos relacionados a corrupción. Entonces no hay inspectoría, no hay contraloría. Mencionabas al principio, Carlos, ahora empieza a haber una cultura, ¿no? Mencionaste probidad. La Fiscalía de Douglas Meléndez parece dar unos indicios de que algo se puede esperar, ¿no? Okay. Pero tradicionalmente, hasta ahora, esos mecanismos no han existido. Vamos a regresar luego al tema de la PNC más adelante, Héctor, pero quisiera ir con Marvin y preguntarte si tú coincides en alguno de los planteamientos que ha hecho Héctor y si ves a una policía
que muchos esperarían que los protegiera, pero que muchos también le temen, y no le temen precisamente porque la fuerza represiva que tengan sea utilizada en contra de ellos con razón o sin razón, sino porque tal vez están cometiendo delitos comunes, delitos asociados al narcotráfico, de repente violaciones a los derechos humanos. Bueno, nosotros en el oriente del país, por ejemplo, hemos vivido en carne propia cómo de repente la Policía Nacional Civil protegía a los perrones, por ejemplo, ¿no? Y eso era evidente en la ciudad, ¿no? Donde tú mirabas, por ejemplo, que uno de los jefes del cártel tenía una pista de automóviles, ¿no? Y donde se reunían incluso los jefes policiales a ver esas carreras de carros que se llevaban abiertamente. Entonces llega un momento en que esto de la corrupción se vuelve cultural y biológico. Y parece ser que la clase política y las élites ven en eso la justificación frente a la gente. La gente tiene mucha culpa en esto también. Esta institución del compadrazgo, por ejemplo, ¿no? Tan institucionalizada en la cultura salvadoreña, se lleva a los niveles políticos. Este refrán que dice: no te pido que me des, sino que me pongas donde hay, justifica a la clase política a volverse cada vez más cínica. Entonces, tú lo ves ahora con esta discusión del dinero, ¿no? De los préstamos, que cómo lo están manejando, que se puede robar, que lo van a usar para la campaña. La gente ya no necesita garantías, no necesita promesas, necesita garantías de cómo es que no se va a volver la corrupción más institucionalizada de lo que ya está. Y bueno, y el problema de El Salvador es que hay leyes, ¿no? Pero el problema aquí es cómo se interpretan las leyes. O sea, quien está desde la posición de poder las interpreta a su favor o para beneficiar. Hemos llegado al caso donde los partidos critican al corrupto contrario, pero defienden a su corrupto propio. Y eso se ve normal. Y eso nos tiene en esta situación de polarización que no nos lleva, digamos, a resolver esto de la corrupción en las instituciones públicas. Por supuesto que es necesario que la población participe más, pero esos son los primeritos pasos como de bebé, siento, en que la población tiene que llegar a perder el miedo para poder denunciar y poder enfrentar a la corrupción. Lo que hacen los medios de comunicación, por ejemplo, las investigaciones, la presentación del libro de Infiltrados, por ejemplo, que revela y que hirió muchas susceptibilidades y que molestó a mucha gente, es parte de esos primeros pasos. El periodismo investigativo también tiene que aportar eso. Realmente la única manera en que los corruptos se detengan es que sientan que hay alguien que los va a denunciar, que hay alguien que está pendiente de eso y que lo va a decir. Luego vendrá la población que tendrá que sumarse y que se está sumando lentamente, ¿verdad? Que tiene que pasar de la queja de las redes sociales a la acción ciudadana, que eso es lo que hace falta. Pero sí digamos, es todavía incipiente este esfuerzo de la corrupción. No hay que dejarlo, pero sí es totalmente incipiente. Ok, ahora, César, recientemente también los colegas del periódico digital El Faro publicaron en la pluma de nuestro querido Roberto Valencia un artículo titulado Casi una Guardia Nacional Civil. Él nos contaba aquí en República que habían recolectado datos que provienen de la misma Policía Nacional Civil y los habían enviado a Ignacio Cano, un experto brasileño, dentro de un laboratorio que investiga, digamos, la violencia de parte de las autoridades, entre otros, ¿no? Y decía que nuestra policía era una de las más letales en el mundo, o por lo menos de las que ya habían estudiado en América Latina. Bueno, el trabajo de Roberto Valencia siempre es muy revelador. Es un tipo que está en el terreno todo el tiempo y a lo largo de los años ha podido revelar bastantes cosas importantes que pasan en el país. Esos datos, que sí, efectivamente los leí, dicen mucho, ¿no? Dicen mucho en lo que se ha convertido esta policía. En lo que se ha convertido esta policía desde una práctica que tiene que ver con corrupción, porque fue una práctica secreta que se hizo durante el gobierno de Mauricio Funes, la tregua entre pandillas, que posibilitó toda una gama de reacciones en las instituciones. La policía durante la tregua estuvo de alguna forma con bozal, ¿no? Los tenían cuidando pandilleros, y cuando se rompe esta tregua hay una especie de liberación dentro de la policía, justificada además del Estado, que ahora nos ha llevado a esta situación donde estamos, que tenemos esta fuerza de reacción, que todos los días hay supuestos tiroteos, todos los días hay un montón de muertos, todos los días hay pandilleros que han muerto en supuestos enfrentamientos con la policía y que se justifican desde las altas esferas del gobierno. El otro día escuché decir al actual vicepresidente de la República que ojalá que no se les vaya a cuestionar lo que están haciendo en 5 años, porque lo que están haciendo ahora es necesario.
han construido a partir de malos manejos, a partir de acciones poco transparentes, efectos muy negativos en la policía. En una policía además que tiene las raíces que dice Héctor. O sea, no es una policía por lo menos modelo, sino que además es una policía que nació corrupta, que tuvo esta situación durante la tregua, que estuvo con Bozal durante la tregua y después le dan licencia total para que actúe contra las pandillas, violando derechos humanos y no solo contra las pandillas, eso es lo peor de todo, que ahora el tejido social está tan roto en la sociedad salvadoreña que muchos jóvenes están siendo criminalizados por el hecho de ser jóvenes. No por el hecho de ser pandilleros, sino por el hecho de ser jóvenes. Y nosotros también nos hemos encontrado casos donde hay jóvenes que por un lado están, familias, porque por un lado están con hijos desaparecidos por las pandillas y en la misma familia con hijos torturados por Fuerza Armada o Policía Nacional Civil. A ese nivel estamos. O sea, no solo son pandilleros. Y ese es el riesgo que se corre cuando vos le das total libertad a tus instituciones de seguridad para que actúen de forma represiva. Porque se corre el riesgo de que no solamente a los supuestos criminales se les ataque, se les reprima y se les meta presos o se les mate en enfrentamientos, sino que población civil que no tiene nada que ver en esto. Y en eso estamos. Ok, Héctor, ya para cerrar el tema de esa parte de República en la que hablamos de la policía, quiero que veamos en pantalla algo que dijo Juan Faropa. Él es un exministro del Uruguay. El señor Faropa decía lo siguiente: las élites socioeconómicas ya no parecen preocupadas por las policías estatales. Pueden pagar su seguridad con empresas privadas y poco les importa lo que suceda a los sectores sociales mayoritarios que no tienen esas posibilidades y que solamente esperan protección del paraguas del Estado, cada vez más débil e ineficiente. Si las acciones hablan más fuerte que las palabras, como dicen los norteamericanos, tenemos nosotros de parte del Estado una acción decidida para apoyar nuestra policía, no solo con darle recursos, sino que con tratar de mantenerla lo más íntegra posible. Y quizás, ¿es nuestra policía mejor que los antiguos cuerpos de seguridad? Sí, de eso, a ver, si haces un análisis retrospectivo desde su fundación en el papel, desde su creación en el papel, en 1991, cuando hay un acuerdo en San José, en México, y en San José, entre las partes que acuerdan la creación de un nuevo cuerpo civil de seguridad pública, desde entonces la policía ya era mejor que lo que había antes. En su despliegue, al principio era mejor que lo que había antes. Hay un parangón bien interesante, Carlos. Cuando la policía se forma, tiene un gran apoyo de policías del mundo, un gran apoyo técnico de policías del mundo. Y ese apoyo técnico no solo era en mecanismos policiales de investigación, por ejemplo, en mecanismos científicos de investigación del delito, era también en el tema de la vigilancia interna. Mencionaste a Faropa, hubo asesorías del FBI, asesorías de la Guardia Civil en España, de los Carabineros de Chile, etcétera, ¿no? Sí, había una idea mejor. Un ejemplo en el que trabajé mucho para el libro es el caso de lo que se llamó la DICO a mediados de los 90, la División de Investigación contra el Crimen Organizado, que se crea precisamente como un contrapeso interno a la DIC, la División de Investigación Criminal, que era la heredera directa de la investigación, el Cuerpo de Investigación Criminal de la Guerra, que si te recordás es tristemente célebre porque el jefe de aquella Comisión de Investigadores de Hechos Delictivos es el teniente Coreas, que aparecía en la tele disparando un arma larga en el asalto a un banco, ¿no? Esa vergüenza pública es la que obliga al presidente Calderón Sol a desterrar a la vieja PN y a admitir que dentro de la policía se creen cuerpos diferentes que vayan, cuerpos de investigación más probos, con oficiales más vetados, digamos, más capacitados para investigar el crimen, ¿no? El problema es que eso se desecha por falta de apoyo político y sobre todo porque los pulsos internos de poder entre los comisionados, adentro de la policía matan ese esfuerzo, el de la DICO en particular, y la falta de apoyo político. Pero entonces ya era una policía mejor. El problema es que ahora, a 2016, ¿qué está pasando? La corrupción interna sigue ahí. El caso de los Perrones es un ejemplo claro de eso. El Faro publicó el caso del cártel de Texas, lo mismo, policías, mandos policiales implicados con grupos señalados, grupos de narcotráfico reconocidos como tales por Naciones Unidas, ¿no? Metidos. ¿Quién está preso? ¿Quién está procesado? Nadie. A eso sumarle ahora estos problemas de los que ha hablado César.
una policía con carta abierta para matar jóvenes. Otra discusión es el tema de la guerra contra las pandillas. Pero un país no es sano si el vicepresidente de la República dice, ahí nos van a perdonar. Un tirito a cualquiera se le escapa. Hombre, vicepresidente además, se le cuestionaron sus nexos con José Adán Salazar, dijo, ¿y cuál es el problema? Es decir, ese Claro, nivel de respuesta hay. Cultural. Entonces, ¿qué ves? Sí. El problema es entonces que es la cultura. Tú hablaste de eso, es decir, está bien, esas cosas pasan. No, señor. Y claro, el tema es que los periodistas, lo que hacemos, como vos mencionaste, Roberto, César, Estado, otros periodistas, en el terreno, vas a las comunidades y lo que tenés es una persecución de la fuerza pública contra los jóvenes. Contra los jóvenes que viven en las comunidades plagadas de pandillas. Eso es lo que está ocurriendo. Esa investigación ahí está, la prensa, o sea, el periodismo está metido en esa investigación. Yo no veo a las autoridades metidas en esa investigación. Yo no veo, ¿cuáles casos de la inspectoría relacionados con ese tema? La Procuraduría de Derechos Humanos, el anterior procurador habló de esos casos. La actual procuradora ha recibido víctimas de eso, ¿no? Ella recibió a un empresario procesado por corrupción. ¿Qué está haciendo el Estado? Nada. Hay una cosa que no deben de olvidar también, digamos, las autoridades de la policía, ¿no? Y en el caso también el ministro de la Defensa. En 1980, cuando pasa lo del Mozote, la gente lo vio bien, los medios no lo cubrieron. Es más, se acusó a toda esa gente que murió en el Mozote de ser guerrilleros y que ellos se lo habían buscado. Acaba de ser reabierto el caso del Mozote por los jueces allá en Morazán. Y se ha presentado incluso, el Faro reportaba, ¿no?, el empresario Durán, el empresario Salinero, a denunciar su secuestro en 1987. Entonces, que no crea, por ejemplo, el ministro de la Defensa que organizó la tregua y mucha gente fue a parar presa y mucha gente ya salió de la cárcel por eso, que en un futuro no se va a reabrir ese caso, cuando él ya no sea ministro, por ejemplo. Que no crea que eso no puede suceder en el futuro y que tampoco crea las dirigencias de las policías que han estado, que no va a haber más adelante, dentro de 10, 15 años, familias que sus hijos fueron asesinados por la policía y que van a solicitar una investigación. Eso es así, El Salvador va a funcionar así. Lo que hoy nos puede parecer bien, matar pandilleros, y que hasta más de algún político le sirve de bandera para ser electo, dentro de 10, 15 años aquella generación quizás no lo vea bien y se pregunte, ¿y fuimos un país que mató a los jóvenes? O que los mandó a Estados Unidos. Exactamente, entonces va a haber que rendir, o sea, la clase política debe de entender que tarde o temprano, y generalmente aquí es más tarde que temprano, y los agarra viejos, ¿verdad? Y tienen que andar escudándose en partidos políticos, tomándose partidos políticos, para no responder por esos crímenes, para ni siquiera sentarse ni explicar, mire, yo no sabía, o mire, lo hicieron a mis espaldas. O sea, la sentencia de la Sala de lo Constitucional que dice es que no importa que el comandante general no supiera o lo hicieran a espaldas de él, ir a la UCA y matar a los jesuitas, él tiene que responder por eso también. No puede ser que no me enteré, no sabía. Entonces, ¿para qué es comandante general entonces? O sea, tienen que saber que tarde o temprano, si han cometido excesos, van a ir a los tribunales porque la familia jamás va a olvidar eso. Eso es una cosa así. Ahora, Héctor, a tu juicio, en estos señalamientos que hacías hace unos minutos también hacia la policía, ¿tú crees que es porque la esfera del poder en la policía no está del lado de los policías que quieren hacer lo correcto? ¿O es porque hay tolerancia o es porque hay una incapacidad para probar con el debido proceso que alguien es culpable de haber cometido delitos de cualquier tipo? Es una combinación de todas esas cosas, Carlos. Vuelvo al principio, vuelvo al pecado de origen. La policía no tiene una forma de depurarse. Yo he escuchado, no sé, 5 o 6 directores de la policía que cada vez que se les ha abordado con esto dicen, no, hay autodepuración. No, mentira. El problema es que la policía no tiene un mecanismo interno que garantice su transparencia, ¿no? En el caso muy particular de esta PNC, la PNC de Jaguarcoto y del ministro, que también es policía, Ramírez Landaverde, el problema ha sido, claro, que se toparon con la violencia desbordada provocada, entre muchas otras cosas, también por la tregua, como mencionó César, y que ahora han optado por tolerar eso. Es que hay que hablar claro, o sea, hay tolerancia. Y también, nuevamente, la verdad no está en la versión que la cúpula de la institución da.
vas a la calle, hablas con los mandos medios de la policía, hablas con los mandos medios que están en el territorio y que te dicen, nos golpean, nos pegan, pegamos. Eso es normal. No estoy diciendo que haya una orden de torturar, de abusos de derechos humanos, de matar jóvenes. Hay tolerancia. Pero nuevamente, se menciona el tema de la cadena de mando. Eso está claro. Jurisprudencia nacional, jurisprudencia internacional, los juicios de Nuremberg, todo eso queda claro. Hay jurisprudencia sobre el tema de la cadena de mando. Nadie puede alegar ignorancia. Si hay, y estos son delitos, los delitos más graves, asesinatos, torturas, ejecuciones extrajudiciales. Okay. Bueno, es lo que pasa, Listo. Es la Tengo guerra. que ir a la pausa. Cuando regresemos hablamos ahora también de otro lado de la corrupción, que es el de utilizar los recursos de los contribuyentes nosotros para enriquecerse. Ya volvemos. Gracias por continuar con República. Antes de iniciar, quiero que pongamos en pantalla algunas de las declaraciones que dio Jean Mains, es la embajadora de los Estados Unidos aquí en el país. La embajadora decía lo siguiente: la corrupción está robando el dinero de la gente en vez de usarlo para mejorar las escuelas, las calles. Cada centavo debería ser para mejorar las cosas, para la gente del país. Hay diferentes cosas que el gobierno hace bien y otras que las puede mejorar. Quisiera empezar entonces ahora contigo, Marvin, porque hemos visto aquí, digamos, casos de presunta corrupción. Tienen que ser vencidos en juicio los señalados, pero tú ves, por ejemplo, un expresidente que tenía una gran cantidad de zapatos muy caros, botellas que cuestan de licor de $8,000. Por otro lado, ves al exsecretario privado del último presidente arenero que no ha logrado justificar $15 millones. Luego ves, por ejemplo, también que al partido de Arena le entran $10 millones de Taiwán a nombre del presidente. Son cosas que son irregulares y es precisamente lo que habla la embajadora. Bueno, hay una cuestión en esto. El fiscal, que esperamos todos estos casos que va a abrir, que lleguen a buen puerto, ha dicho algo, ¿no? La corrupción en el Estado no se investigaba, ¿no? Y él está haciendo ese esfuerzo. Lo interesante va a ser también cuando pase a la parte privada, ¿verdad? Como la misma se sigue en Guatemala, también después de investigar a la línea 1 pasó a la línea 2, ¿no? Que era también los empresarios que tienen que ver con esto de la corrupción. Mira, cuando por ejemplo, no se le exige tampoco contabilidad social a los empresarios, ¿no? Que ellos son los que están llamados a hacer esto, y solo se exige transparencia al Estado, entonces estamos cayendo en una manera de ver el tema no muy correcta. Por supuesto que los políticos tienen que cuidar el erario, ¿no? Y los impuestos de todos, pero el problema, vuelvo a insistir, si desde la empresa, si desde la vida privada, desde el compadrazgo, yo veo normal la corrupción, yo veo de que no es malo ayudar a mi familia, desde que yo veo que, bueno, igual me puedo tirar un semáforo, ¿no? Y no hay ningún problema, o trato de arreglar la materia para ver cómo la paso en la universidad, desde todas esas cosas pequeñas, pues a mí realmente cuando se llega al Estado, sigo manejando el Estado como manejaba mi vida privada. Eso es lo que ha pasado. Sí, por ejemplo, el Mercharle ya aclaró. Él dijo, mi posición de secretario particular del presidente me facilitaba o me obligaba o me daba la autoridad de manejar la partida secreta. Es decir, él ya explicó que como que ese dinero él lo manejó y ya estuvo, pues. Ahora, lo interesante es por qué durante los 5 años pasa todo ese dinero a su cuenta personal. Entonces, es así como se maneja entonces la partida secreta. Ahora, y si bien la Sala de lo Constitucional eliminó la partida secreta al empezar la gestión de Mauricio Funes, esa partida secreta sigue existiendo todavía. Lo que pasa es que hoy tiene otro nombre, ¿verdad? Entonces, ¿quién la maneja? ¿Se maneja así todavía? ¿Cómo la manejó Mauricio Funes? Porque realmente a la hora de... Y aquí Arena nuevamente se enreda en la cinta de sus zapatos, porque no han dado pie para investigar, por ejemplo, la famosa... ¿Qué fin tuvo o trasladó la partida secreta que eliminó la Sala de lo Constitucional? Es que ahí podría estar, como ya vimos con el Mercharle, podría estar el origen de la fortuna de Mauricio Funes, porque es precisamente ese dinero que nadie fiscaliza, el que vengo yo y le digo, bueno, no te preocupes, yo lo voy a sacar del país, lo meto en una cuenta, al final lo que te doy es una tarjeta negra, que lo que tiene es un número y tú ahí la puedes usar en todo el mundo y estás sacando dinero para donde vayas. Entonces,
uno puede llegar a pensar que cuando Mauricio Funes denunció a Paco Flores y supo todo digamos, la ruta de ese dinero de Taiwán que tú mencionabas hacia finalmente las arcas de arena, es porque él andaba en esa misma ruta, pues, ¿verdad? Él al final se dio cuenta cómo era eso porque él andaba en esas mismas vueltas de sacar dinero de la partida secreta fuera del país para luego meterlo en una cuenta en un paraíso fiscal y desde ahí estarlo manejando. Es que eso es lo que pasa realmente. Y eso, digamos, mientras no se apriete parejo, no se haga una reforma al Código Tributario que permite que los empresarios le digan a su oficina de contadores y a su oficina de abogados, mire, la verdad que yo lo que quiero pagar de impuestos es esto. Y vea usted contador y vea usted abogado, cómo al final usted me arregla eso, yo más de eso no quiero pagar. Y claro, el Código Tributario que dejó Paco Flores permite la elusión, permite las ingenierías fiscales y permite las triangulaciones tributarias. De eso muchas veces no te hablan. Y no sé por qué, ¿verdad? Ni Arena ni el FMLN están hablando de reformar ese Código Tributario. Al final, ¿qué es lo que hizo Alba? ¿Qué es lo que denunció El Faro? Eso, sacar el dinero a Panamá en una offshore, porque eso lo hacen todos. Y hay un listado de 37 empresarios salvadoreños que trabajan así. Entonces, no se puede seguir creyendo que hay empresas que reportan pérdidas, ¿verdad? Y siguen funcionando. Entonces, ¿cómo es que funciona una empresa que reporta pérdidas? O sea, ¿de qué vive? ¿Verdad? Entonces, esa situación de no reformar el Código Tributario que permite la corrupción en los privados, de no tener garantías, por ejemplo, de que cuando un político llega a un puesto, pues no tenga, digamos, debería haber esto, ¿no?, que decía Pedro Kumamoto en México, que debería haber una declaración patrimonial de cuánto tengo ahorita que entro y con cuánto salgo cuando ya no soy funcionario. Una declaración de intereses, es decir, que yo declare que nadie de mi familia, hasta cierto grado de consanguinidad y afinidad, tiene o empresas a las cuales el Estado puede contratar y por lo tanto yo los voy a beneficiar como funcionario a que los contrate, por ejemplo, y hacer ese negocio como lo que hemos visto en el caso de el imputado que está Angelucci, ¿no?, ¿verdad? Que fue el abogado que escrituraba para un banco donde su hermano también era, y donde en su casa se alquiló el primer infocentro. Entonces, todas esas cosas, si no se dicen públicamente, esa es la primera parte. Mucha gente dice el derecho a la inocencia, ¿va? Pero es que es necesario denunciarlo. Y es que hay como indicio, ¿no? Ahora, acaba de mencionar Marvin algo que me recordó lo que nos decía el profesor de filosofía Ricardo Rivera, Héctor, y él hablaba del capitalismo de cheros. Es decir, y tú lo resumiste en 4 líneas en una columna de la revista Factum cuando hablas acerca de la relación entre Enrique Reis y José Luis Merino, y hablas acerca de cómo las conexiones de Enrique Reis ayudaban a hacer avanzar los intereses económicos de Alba, pero por el otro lado el poder político que tenía José Luis Merino podía provocar que él fuera reelecto o que fuera electo como fiscal. Sí, es que, como bien dice Marvin, el tema, y retomando las palabras de la embajadora Maines, el tema es que la corrupción, en primer lugar, efectivamente hay que verla, en primer lugar, desde las dos esferas, la pública y la privada, ¿no? Nos solemos concentrar mucho en la esfera pública y en estos países eso es muy bueno, ¿no? Porque es tanta la corrupción que hay que empezar a hacerlo. Ahí tenés el caso de Guatemala, pero muy pronto nos damos cuenta que eso inmediatamente está vinculado a la esfera privada. En primer lugar, por el impuesto que dejan de pagar los privados es dinero público, es dinero que le deben al Estado. Y si no lo hacen, eso también es corrupción, ¿no? En segundo lugar, por la opacidad, es decir, las élites financieras en el mundo, Estados Unidos, para empezar, se han beneficiado de la opacidad, creación de paraísos fiscales, dificultad para investigar dentro de, bajo el amparo que protegen, que dan los secretos bancarios, por donde han movido millones de dólares narcotraficantes de toda calaña, ¿no? Y sobre todo cuando se conectan la corrupción privada con la pública en casos como el que acabas de mencionar, ¿no? Entonces, el problema es que la opacidad garantizada además por la falta de mecanismos reales de investigación y que garanticen transparencia en el Estado es lo que te permite eso, ¿no? En el caso, y claro, obviamente, eso cuando llegas a un nivel de cinismo absoluto y ya, bueno, no, o sea, lo que haces es garantizar que los opacos y los corruptos tengan fuero.
como es el caso del señor Merino, que ahora es viceministro, porque iba a dejar de ser diputado del Parlacén, hoy es viceministro, ¿no? Entonces, claro, ¿quién lo va a investigar? ¿Ante quién va a rendir cuentas? Ahora tenemos una fiscalía que se supone va a hacer eso, pero ya llevamos un buen rato con esa fiscalía y todavía no hay nadie preso. Y ese es el segundo punto, es el señalamiento directo. Es decir, esta puede ser la de la corrupción, por supuesto, una discusión conceptual. Pero si algo nos ha enseñado el caso de Guatemala es que esto implica meter gente presa. Esto implica un castigo. Aquí en este país se habla tan fácil de la pena de muerte, por ejemplo. Y se rasga la vestidura Guillermo Gallegos y otros diputados y esta es la solución. No, la pena de cárcel, simplemente hagamos cumplir la pena de cárcel en los casos de corrupción. Y eso pasa por una prensa que garantice que se puedan empezar a quitar los velos de opacidad. Y eso significa señalar nombres. Ojo, fiscales no somos. O sea, nosotros no tenemos obligación de producir prueba judicial. Tenemos la obligación ética de producir textos que puedan verificar hechos. Claro. ¿Me entendés? Ahora, pero corresponde a las instituciones del Estado producir prueba. Mira, yo te digo, siempre acudo a esta cita al hablar de esto. Esta es una cita del congresista Joseph Mockley, que fue el que encabezó la fuerza de tarea especial que la Cámara de Representantes mandó a El Salvador para investigar a un mes de los hechos la masacre de la UCA, ¿no? Entonces, cuando regresó hasta Washington o a Massachusetts, le preguntaron, ¿y qué pasa? Mire, el problema es que en ese país no hay nadie preso. Y a alguien que mata a una persona tiene que estar presa, porque eso dice la ley, ¿no? Bueno, alguien que se roba los impuestos de la gente también dice eso la ley. Obviamente, el problema es más complejo porque las mismas élites, llámense élites empresariales, llámense élites políticas del Partido Arena, llámense élites políticas del Partido FMLN, han garantizado para beneficio de sus propios personeros que eso no se aplique, ¿no? Y al final, el sentido de las palabras de la embajadora es, en países como este, donde hay una crisis fiscal como la que estamos enfrentando, donde hay necesidades de intervención de emergencia del Estado. Es decir, cierro con esto, problema de pandillas. El problema de pandillas es un problema de ausencia del Estado en los territorios. ¿Cómo se hace eso? Con pisto. Eso se hace con dinero, ¿no? Entonces, si el secretario privado se robó esto para dárselo al presidente, el otro se compró zapatos y guaro, el otro aumentó 450% su patrimonio, ¿verdad? El otro sacó offshore una empresa que funciona, una empresa mixta que funciona también con fondos públicos. Entonces, y no pasa nada, Carlos, y no hay nadie preso, sigamos. Ok. Bueno, tengo que ir a la pausa. Cuando regresemos, César, quiero escuchar tu opinión acerca de esa opacidad que se da para las leyes tributarias en este país. Sé que Héctor tiene que irse, pero te agradecemos que hayas estado esta mañana aquí en República. Bueno, ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. César, hablemos ahora de otro tipo de corrupción. El ministro de Hacienda ha dicho que tienen entrampado en la Asamblea Legislativa un anteproyecto de ley que le ayudaría al ministerio a poder cobrar todo aquello que se evade y le gustaría también que se redujeran esos hoyos a través de los cuales se elude. En este país, entre 700 y 1.200 millones, dependiendo a quién le creas, es la evasión fiscal. También hay evasión en el IVA, que ya el doctor Héctor Dada nos ha dicho aquí que eso no es evasión, que eso es robo, porque básicamente el IVA lo que tenés que hacer es trasladarlo. Entonces, hay unos 11.000 contribuyentes, entre ellos grandes empresas, que en este país también están cometiendo actos de corrupción. Tal vez no están matando, pero está dejando de entrar dinero al Estado. Eso es bien importante, y yo se lo he escuchado al doctor, porque hay una cuestión bien importante. Cuando los empresarios dicen que nosotros contribuimos, muchos empresarios, no quiero decir todos, pero muchos empresarios dicen, nosotros contribuimos al país porque aportamos tanto, ¿no? Aportamos tanto de impuestos. Muchas veces lo que contabilizan ahí es lo que el empresario retiene, es decir, lo que pagamos todos cuando hacemos una compra. Y muchas veces eso es lo que no se entrega. Hay un poco de
desinformar a la gente, ¿no? Cuando dicen, nosotros entregamos tanto, cuando realmente lo que están haciendo nada más es recaudando parte de ese efectivo que pagamos todos los salvadoreños. Y en eso tienen mucha responsabilidad cuando no se entrega efectivamente, ¿no? Cuando no cumplen con su responsabilidad con el Estado. Ahora, ahora mismo está este problema bien grave en el país. Hay una falta de diálogo. Vemos que las dos extremas en el poder, tanto el gobierno como Arena, están vía Twitter tratando de discutir los rumbos del país, ¿no? Están hablando de que estamos en una crisis fiscal seria, estamos hablando que necesitamos una ley de responsabilidad fiscal, estamos hablando que necesitamos recaudar más, incluso discutiendo sobre la posibilidad de nuevos impuestos. Y tenés, hoy por la mañana, estoy viendo ahorita en Twitter, por un lado a la gente de Arena peleando, ellos en una entrevista, y por el otro lado al secretario Chicas peleando en otra, ¿no? Esas son las extremas en que se tienen que poner de acuerdo, ¿no? Esas son las extremas que por un lado tenés al equipo de prensa del presidente Salvador Sánchez Serén diciéndole vía Twitter, es que eso es lo que me parece surrealista, macundiano y finquero de este país. Por un lado diciéndole vía Twitter a Mauricio Interiano, necesitamos que dialogue, necesitamos que nos sentemos. Y por otro lado, Mauricio Interiano, necesitamos que no nos pongan bardas, vallas en la calle que nos llamen que somos corruptos. Esa es la clase política que tenemos en este país. Esa es la clase política que no ha entendido que esto dejó de ser una finca, y que porque así la manejaban, ¿no? Entonces, cuando llega el FMLN al poder, hace exactamente lo mismo que hacía Arena, ¿no? Y ahora ponen en la mesa, además, a personas que son políticos, en las mesas que estamos discutiendo temas serios. O sea, no ponen personas técnicas, ¿no? No ponen personas técnicas o economistas o lo que vos querás para llegar a una solución viable para el país, no, ponen a políticos que lo que tienen es una cuestión, línea de partido o línea del gobierno, como vos querás, y que eso no va a llegar a nada. O sea, al final estamos nuevamente, 5 años después de otra crisis fiscal, porque esta no es la primera, otra vez en una solución política y no una solución técnica. Hay informes sobre lo que se debería hacer, el gobierno los tiene en la mesa, Arena los tiene sobre la mesa, y eso no se está discutiendo. Se está discutiendo de nuevo cuotas, se está discutiendo quién se queda con qué, ¿no? Y tenés además, y ese es un gran problema, a una ciudadanía apática. Yo he escuchado muchas veces en los últimos meses como que hay un renacer de la sociedad civil respecto a los casos de corrupción, a la necesidad de exigir a la clase política resultados y esfuerzos conjuntos y diálogo. Pero eso se queda en redes sociales nada más. Vos no ves a una ciudadanía espantada porque acaban de nombrar de viceministro a José Luis Merino. O sea, no sé cómo va a traer inversión, ¿verdad? No ves espantada a la ciudadanía porque el caso contra el expresidente Flores, después de muerto, parece que se acabó el problema, ¿no? Los tenés nada más protestando en redes sociales, pero no exigiendo en las calles como debería de ser, o una cuestión mucho más proactiva para que este problema, para que el problema fiscal, el problema de seguridad se solucione. Y eso es grave. Okay. Se me está acabando el tiempo, pero Marvin, tienes un minuto. Bueno, hay una cuestión en esto, ¿no? En relación a esto de pagar impuestos. Es necesario primero, tú ves en los periódicos, dicen, ¿no? Se compraron trajes la policía, se aumentaron los salarios. Eso es condenable, por supuesto, y en un país que tiene una crisis y que el salario mínimo es de $250 al mes es indignante para la población. No deberían de hacerlo, pero tampoco vemos que nos digan para el caso cuántos casos ha fallado la Sala de lo Contencioso Administrativo a favor del Ministerio de Hacienda, porque ese es otro problema. La Corte Suprema de Justicia parece ser que no le puedes reclamar nada. Ahí no hay que reducir el presupuesto, ahí no hay contrataciones por conveniencia, ahí nadie es familiar de nadie, es decir, como que no puedes tocar la Corte Suprema de Justicia, pero la Sala de lo Contencioso Administrativo, que ha dejado prescribir muchos casos donde el Estado ha perdido dinero, ¿verdad? Donde incluso la clase política no habla de reformar la ley para que no prescriban estos casos, tanto los que dice el fiscal que ya no puede investigar porque le llegan tarde, o los que la Corte de Cuentas dice que ya no pudo tampoco investigar porque prescribieron, entonces, y que toda esa gente ha quedado libre, no porque son inocentes, sino que porque ya no se les puede investigar. Ahí es donde tú ves que cuando se sientan en esas mesas de diálogo, que solo son políticos, que no hay técnicos, lo que quieren es, ¿qué querés? ¿Qué te doy? Y no quieren resolver el problema. El otro año va a haber esto mismo porque se van a necesitar otra vez $1.200 millones. O sea que y estaremos ya en campaña.
¿verdad? Entonces eso están perdiendo tiempo porque a los dos les conviene. Arena es la que más pierde. Si Arena le da el dinero, pierde. Y si Arena no le da el dinero, también pierde. Entonces, Arena debería ya de resolver ese problema y darles el dinero, votar por ese dinero y fiscalizarlo, ¿verdad? Y estructurar un discurso político que no solo sea en estos son malos, quítenme las vallas. Si ellos también han puesto las vallas cuando no les aprobaban el presupuesto. Recién entrado Mauricio Funes se colocaron vallas por todo El Salvador con incapaces. O sea, si son igualitos los dos, entonces deberían de parar esto y sentarse a resolver el problema. Hay una serie de reformas. Tanto Arena como el FMLN han dicho en los programas de opinión que hay que reformar ese 6% que se le da a la Corte Suprema de Justicia para repartirlo también con el Ministerio Público, con la Fiscalía que necesita fondos. Mira si lo hacen. Si los dos tienen los votos, los dos han dicho que es correcto, pero no lo hacen. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no están discutiendo eso en estas mesas técnicas que tienen? No les interesa, están perdiendo tiempo. Y la gente sigue a nivel de redes sociales y no somos todavía capaces de trasladar esa protesta de redes a la calle, como hicieron los chapines, ¿no? De poner en la Plaza Constitución 100,000 personas con aquel hashtag renuncia ya, ¿no? Que fue una cosa. Listo. Bueno, Héctor, te doy la última palabra. Factum está cumpliendo 2 años, ¿no? Sí, gracias. Estamos cumpliendo 2 años y estamos ya planificando para seguir hablando de estas cosas, ¿no? Para seguir hablando de estas cosas. Yo, gracias, Carlos, por invitarnos. Cierro con una reflexión sobre eso, el caso de Guatemala, ¿no? Sí, la población se fue a la calle, indignada por la corrupción, indignada porque le dijeron, mire, el presidente y la vicepresidenta, en un tema tributario también, que es un tema relacionado con aduanas y con tributos a aduanas, se robaban la plata y salieron 100,000 chapines de todas clases sociales, extractos, etcétera, ¿no? Pero había algo previo, ¿no? Eso no hay en El Salvador. Aquí tuiteamos, y tuiteamos del Barça y estas cosas ahora porque está cool, ¿no? Está de moda. Pero antes de eso hubo una reforma institucional importante que tuvo el respaldo internacional a través de CICIG, pero no solo eso, tuvo una reforma importante el Ministerio Público, ¿no? Claudia Paz y Paz hizo una reforma importante en el Ministerio Público que puso gente presa. Telma Aldana, que era una funcionaria que no tenía ese perfil de Claudia Paz, llega al Ministerio Público y no tiene más remedio que seguir. Y ahí está. Es decir, todo eso está respaldado por una reforma institucional que Guatemala, de alguna manera, a trompicones y con muchas dificultades, le quitó a los políticos. La ciudadanía, la presión diplomática de otros países, la presión desde las mismas instituciones, obligó a una reforma del Ministerio Público. Guatemala hoy, de los 3 países del Triángulo Norte, es desde el que menos migrantes salen, el que tiene menores índices de homicidio, cuando en 2007 era todo lo contrario. Okay. En ese nivel estamos ahora. Listo, caballeros, no me resta más que agradecerles que hayan estado ustedes esta mañana aquí en República. Ustedes, amigos, se quedan con la emisión matutina de Teleprensa. Soy Carlos Toledo, gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos y hay que cuidarla. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona.